Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la unidad número 1 de biología. La primera unidad es una introducción a lo que es en sí la biología. Bueno, el término lo popularizó Lamarck por allá en el 1800. Eh, Entiende lo que es el estudio de la vida, de todo tipo de vida y a todos los niveles, ¿sí? La biología se aplica en distintas áreas, en la química, bioquímica, botánica, ecología, genética, medicina, ¿sí? Tiene múltiples aplicaciones en lo que es farmacología, eh, contribuyó mucho al avance científico en lo que es clonación, terapia génica, estudia desde lo que es molecular hasta lo que es celular, hasta ecosistemas, incluso cambios climáticos. Es muy abarcativa en sí. Bueno, ¿cómo se alcanza estas aplicaciones, estos distintos conocimientos científicos, se los llama? Bueno, a partir de lo que es el método científico. Es una serie de pasos que hay que seguir para poder alcanzar este conocimiento que en sí no es que uno va probando nada más, sino que eh, se basa en cierta lógica, en cierto razonamiento. Entonces, acá lo que tienen que saber es los conceptos principalmente de hipótesis, teoría y ley. Una hipótesis es una posible respuesta o solución a un problema que nosotros planteamos. Si esta hipótesis se corrobora, nosotros alcanzamos lo que es una teoría. En cambio, una ley es un conocimiento fundamental, un principio básico del universo, como por ejemplo las leyes de la gravedad de Newton, las leyes de la termodinámica, etc. Bueno, dentro de las etapas del método científico tenemos primero lo que es la observación, que es cuando nosotros definimos nuestro problema, lo planteamos, recolectamos datos, todo lo que aportan a ese hecho. Una hipótesis, la hipótesis que nosotros planteamos es una posible explicación a ese problema, ¿sí? Las causas del fenómeno observado. Para nosotros corroborar que esta hipótesis que planteamos sea verídica, sea correcta, realizamos una serie de experimentación. Son intentos controlados de comprobar una o más hipótesis. Y por último, una conclusión. Si los experimentos corroboraron mi hipótesis, entonces esta es aceptada. En cambio, también puede pasar que nosotros tengamos que rechazar esta hipótesis e incluso modificarla. Si la modificamos, hay que replantear todos los pasos anteriormente vistos. Bien, los orígenes de la vida, de la biología. Se estima que el universo se creó hace unos 10 a 20 mil millones de años. En cambio, la Tierra solamente 4.500 millones de años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos originamos junto con la Tierra, no salimos de generación espontánea, no es como que se creó la Tierra y se crearon las personas. Mis disculpas, ahí seguimos. Bien, entonces, ¿cómo se originó la vida? Bueno, existe la teoría de que previo a la evolución biológica que todos conocemos y que estudiamos en el secundario, existió una evolución química, ¿sí? Entonces, en esta Tierra primitiva, de hace 4.500 millones de años, existían ciertos compuestos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, hidrógeno, nitrógeno, y también otros compuestos un poco más complejos, pero también inorgánicos, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano. Y uno de los requerimientos para establecer esta teoría es que debería haber poco o nada de oxígeno en lo que es la Tierra. Entonces, en esta evolución prebiótica, la vida para crearse necesitaba de 4 requerimientos. Uno es la ausencia total o completa de oxígeno libre, que es lo que dije recién.
debido a que este es un compuesto muy reactivo. Entonces iba a reaccionar con todos los demás compuestos y no iba a permitir que se generen las moléculas orgánicas. Energía, se sabe que la Tierra primitiva era un lugar donde había muchos volcanes activos, donde había radiación ultravioleta debido a que no estaba formada la capa de ozono, había tormentas eléctricas, había constantemente energía circulando por el medio. Sustancias químicas, que son las que nombré recién, y tiempo, ¿sí? La vida en sí o los primeros vestigios de vida no se observaron hasta hace 3.500 millones de años. Esto se sabe por restos fósiles, ¿no? Es como aproximadamente 1.000 millones de años desde que se creó la Tierra. Entonces, un científico por allá en los años 1950, Miller, realizó unos experimentos en su laboratorio en donde simuló lo que era la vida en la Tierra primitiva. Lo que hizo fue simular el océano de la Tierra primitiva calentando agua, produciendo que este vapor de agua se mezclara junto con otros compuestos, amoníaco, nitrógeno, dióxido de carbono, y les aplicó una corriente eléctrica para simular lo que son las tormentas eléctricas, toda la energía o la actividad que había en ese medio. Bien, obtuvo como resultado o como producto macromoléculas orgánicas, es decir, tomó el resultado de esta reacción y las analizó. Observó que había macromoléculas orgánicas como aminoácidos, urea y otros tipos de compuestos. Que para este entonces no se sabía que se podían generar moléculas orgánicas de forma sintética en un laboratorio. Se creía que las moléculas biológicas, los compuestos biológicos, solamente los podría crear una persona o un organismo vivo. Entonces, en sí, no demostró que así se originó la vida, pero sí dio como un puntapié inicial. Entonces, en este caldo, en este océano primitivo se fueron creando estas macromoléculas y se fueron depositando, se fueron precipitando en el fondo. A esto se le llamó caldo de cultivo primitivo, que era el océano de la Tierra primitiva. Bien, ahora, nosotros conocemos tres moléculas principales para la vida: el ADN, el ARN y las proteínas. ¿Cuál fue la primer molécula que se generó en este caldo de cultivo? Si el ADN tiene que duplicarse para transcribirse a ARN y de ahí traducirse a proteínas, que son las mismas proteínas las que ayudan a duplicar el ADN. Entonces, es como decir qué fue primero, el huevo o la gallina. El ADN que lleva la información genética que se transmite a la descendencia, o las proteínas que ayudan a duplicar a este ADN para que sea transmitido. Bueno, en sí, la diapositiva ya nos da una idea de cuál fue la primera molécula orgánica, macromolécula, que originó la vida. Unos científicos, eh, por allá en los años 80, descubrieron que el ARN también puede duplicarse. A estos los llamaron ribosimas, ¿sí? No solamente el ADN, sino que el ARN. Entonces, esta era la molécula que transmitía la información genética a su descendencia por aquel entonces. Pero si era el ARN, ¿de dónde salió el ADN? Bueno, el ADN es una copia bicatenaria del ARN, que es mucho más estable. Entonces se cree que en algún momento este ARN se duplicó y como era más estable, por su conformación de doble hélice, se convirtió en la molécula de almacenamiento de información genética. Y el ARN quedó como un simple mensajero para poder formar las proteínas. Bueno, entonces, ya tenemos las moléculas principales de la vida, pero no se asemeja nada a lo que son los organismos vivos de hoy en día. En la década de los años 20, Oparin propuso lo que son los protobiontes. Estos los formó él a partir de proteínas y polisacáridos. Eran bastante estables y los denominó coacervados. Estas son estructuras similares a las que se forman cuando nosotros mezclamos proteínas y lípidos. Cuando mezclamos proteínas y lípidos, se forman microesferas
que tienen un límite bien definido y son capaces de absorber material de una solución, incluso de dividirse. Viendo estas características, un límite bien definido, capaz de absorber material y dividirse, nos da idea de algunas células, ¿sí? Características que también podrían tener algunas células, algunos procariotas principalmente. Bueno, los restos fósiles, encontrados hace 3.500 millones de años, indican que las primeras células eran procariotas, similar a estas. Acá tenemos dos células que parecen estar en división, dos procariotas. Estos no tienen núcleo diferenciado y son heterótrofos, es decir, no generan su propio alimento, sino que estos lo obtenían a partir del caldo de cultivo primitivo. Eran esas macromoléculas que se fueron depositando. Entonces, a medida que crecían estos procariotas y se reproducían y consumían estos precipitados, estos se iban acabando. Tardaron como 1.000 millones de años en formarse y de pronto estos protobiontes comienzan a consumirlos, se van disminuyendo rápidamente. Cuando hubo esta competencia por los recursos, entonces se creen que hubo una mutación o un cambio dentro de estos procariotas que al no haber alimento en el medio, desarrollaron nuevas vías metabólicas que les permitieron realizar fotosíntesis. Estos organismos son los que hoy conocemos como cianobacterias. Entonces, se transformaron en los primeros autótrofos, ¿sí? Que consumían, bueno, dióxido de carbono y, y a partir de la luz solar liberaban oxígeno al medio. ¿Qué pasa? Antes no había oxígeno en el medio de la Tierra primitiva, entonces la mayoría de los procariotas les resultaba tóxico, por lo que o desarrollaban vías metabólicas que también les permitieran bloquear ese oxígeno, o si se confinaban a ciertas áreas donde no había oxígeno. Esto es al fondo del mar o cualquier lugar donde no haya oxígeno. También había otros que se acostumbraron a vivir en presencia de oxígeno, lo incluyeron en sus vías metabólicas y de esta forma nacen los que son los microorganismos aerobios, ¿sí? Entonces, como consecuencia de estas mutaciones, el medio, eh, bueno, aumentó la eficiencia de las vías metabólicas de los aerobios, ¿sí? Porque sabemos que son mucho más eficientes, producen mucho más ATP aquellas moléculas que consumen oxígeno que las que no. Liberación de oxígeno tóxico para los anaerobios obligados, los microorganismos que no consumían oxígeno. Liberación de dióxido de carbono y de oxígeno en la atmósfera, con consecuente formación de la capa de ozono. Esta capa de ozono disminuye la entrada de la radiación ultravioleta en la Tierra, por lo tanto, hay una disminución de estas síntesis molecular abiótica, de estas moléculas que consumían los heterótrofos primitivos. Y bueno, de esta forma se habían originado lo que son los primeros procariotas heterótrofos, autótrofos, aerobios, anaerobios. En cuanto a los eucariotas, ¿sí? En 1980, Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis para explicar su origen. Entonces, esta teoría establece que un eucariota, un eucarionte o un procariota grande primitivo, fagocitó a otro más pequeño. Fagocitar es como alimentarse de ellos. Pero en lugar de digerirlo, entraron en una especie de simbiosis mutualista. Es decir, en lugar de degradar a este procariota más chiquitito, este se conservó adentro del procariota más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque o le brindaba un exceso de energía, de ATP, o le brindaba un exceso de azúcar, que le resultaba útil para el eucariota grande. Y el eucariota chiquitito, perdón, el procariota chiquitito, lo que obtenía era un medio ambiente nutritivo en donde no iba a ser degradado por ningún otro procarionte más grande. Y con el paso del tiempo,
esta unión se convirtió en algo tan estrecha que las funciones de generación de ATP o de fotosíntesis se le atribuyó a estos organismos que fueron fagocitados, ¿sí? Entonces uno ya no podía vivir sin el otro. Bien, entonces dentro de las teorías que aportan a la biología moderna tenemos la teoría celular, que todo organismo vivo proviene de otra célula, que una célula proviene de otra célula y que para ser considerado un organismo vivo tiene que ser al menos un organismo unicelular, es decir, es la estructura básica para ser considerado que algo tiene vida. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin, la teoría de Mendel, la teoría cromosómica de la herencia, el dogma central de Crick. Bueno, todas estas son distintas teorías que hoy en día están aceptadas. Dentro de la teoría de la evolución por selección natural, tenemos que para que exista evolución, tienen que cumplirse una serie de requisitos. La primera es que dentro de una población haya variación genética y que también exista sobrereproducción. Esto lo que va a producir es una competencia por los recursos. Entonces, dentro de esta competencia van a ganar o van a sobrevivir los organismos más aptos, ¿sí?, para obtener este alimento o este espacio. Al sobrevivir únicamente estos organismos van a heredar, van a reproducirse y van a heredar las características génicas que le permitieron convertirse en más aptos. De esta forma se llega a lo que es selección natural, donde solamente, o sea, debido a la supervivencia y a la reproducción incrementada de estos organismos, todos los que se reproduzcan van a tener esta característica que le permita sobrevivir, que le permita adaptarse. O sea, todos van a adaptarse a las condiciones ambientales. Y dentro de las características comunes de todos los organismos vivos tenemos lo que es organización y complejidad, crecimiento y desarrollo. Bueno, el primero habla de que todos los organismos estamos compuestos, o sea, la unidad estructural de todos los organismos es la célula. Estas tienen tamaños y formas distintas. Incluso los organismos pueden ser unicelulares o multicelulares. Cuando habla de organización y complejidad, habla de si tiene ciertas membranas que los rodeen, tienen cierto citoplasma, material genético en una región, sea cual sea la célula o el tipo de célula. Y estas a su vez pueden formar tejidos u órganos en caso de ser multicelulares. El crecimiento, bueno, todas las células van a crecer ya sea en cuanto a tamaño o en cuanto a número. Esto puede ser durante toda su vida o puede restringirse solamente a una cierta etapa de su vida. Los animales, por ejemplo, se restringen a cierta etapa de su vida, llega a un punto en el que ya no crecen. Los árboles, sí, los árboles crecen durante toda su vida. Y el desarrollo, bueno, el desarrollo, las células a su vez, aparte de crecer, pueden diferenciarse, ¿sí? O sea, nosotros partimos de un único óvulo fecundado y las células se van diferenciando en lo que son glóbulos rojos, neuronas, hepatocitos, distintos tipos de células de un mismo organismo que se desarrolla de manera distinta. También todos los organismos vivos tienen un metabolismo que es el que le va a permitir captar nutrientes, compuestos del medio para poder utilizarlos como bloques de construcción para su crecimiento, conservación, reparación, etc. Este metabolismo puede ser, bueno, no puede ser. Siempre en cualquier tipo de organismo se va a encontrar dos tipos de metabolismo. Uno que es el anabolismo y el otro que es el catabolismo. Son dos tipos de reacciones que se dan, donde en el anabolismo moléculas simples van a formar otras más complejas con un gasto energético. El catabolismo es la reacción inversa, ¿sí?, donde tenemos compuestos grandes que van a romperse y a su vez liberar energía. Homeostasis, bueno, que es lo que le permite a los organismos, es un mecanismo que le permite regularse a sí mismos. Como por ejemplo acá tenemos
cocodrilo sabemos que su temperatura corporal es baja, son de sangre fría. Estos lo tienen que mantener ellos mismos, también implica un gasto de energía. Pero bueno, están todos regulados por lo que es la homeostasis. No solamente la temperatura, sino nosotros también nos autorregulamos el pH o el contenido de agua de los distintos organismos. Irritabilidad, bueno, estos son las respuestas a los estímulos, a la luz, a la presión, a la temperatura. Una planta, por ejemplo, no va a crecer lo mismo en ausencia de luz o en distintos periodos de luz y oscuridad, composición química del suelo, la cantidad de agua, aire. Reproducción y herencia, bueno, toda célula proviene de otra ya preexistente. Eh, y esta a su vez va a contener la misma información genética, ¿sí? Ya sea con o sin recombinación genética esto es, si son de reproducción sexual, va a tener recombinación del material genético, o si es de reproducción asexual, como por ejemplo las bacterias, algunos procariotas, eh, no, va a heredar la información genética de la célula madre. Bueno, microscopía. Los distintos tipos de organismos o de seres vivos obviamente tienen distintos tamaños, distintas formas. Acá tenemos algunos ejemplos. Las células vegetales son las más grandes, seguidas por las células animales, bacterias, los virus. Están en el orden de los nanómetros. Nosotros para poder observarlos necesitamos de ciertos equipos de microscopios, ya sean ópticos o electrónicos. El poder resolutivo del ojo humano, es decir, la capacidad de nosotros de poder observar una partícula o de observar lo que sea, es de 0,2 milímetros, 200 micrómetros. ¿Sí? Si nosotros dibujamos dos puntos o dos líneas que estén más cercanas entre sí que esta distancia, 0,2 milímetros, lo vemos como uno solo, un solo punto o una sola línea. El primer microscopio, bueno, fue probado por allá en el 1665 por Robert Hooke, ¿sí? Que observó lo que era la corteza de árbol, ¿sí? Y dentro del mismo vio lo que son cámaras, ¿sí? O celdillas. A estas las denominó células. Lo que estaba viendo en realidad eran las paredes de las células vegetales. Si bien no fue Robert Hooke quien creó el primer microscopio óptico simple, en realidad fue Leeuwenhoek. Robert Hooke fue quien lo probó y quien determinó que estas, o acuñó el término de células. Bien, entonces dijimos que había dos tipos de microscopios, el óptico y el electrónico. El microscopio óptico tiene un poder resolutivo de 0,2 micrómetros, ¿sí? Nosotros podíamos observar 0,2 milímetros, que son 200 micrómetros. Con el microscopio podemos llegar a aumentar un objeto hasta, a ver, si lo dice por acá, no, creo que era unas 200 veces, eh, no, unas 15 veces lo que es una imagen. Para esto nosotros usamos luz visible, ¿sí? Longitudes de onda de luz visible. El poder resolutivo es de 0,2 micrómetros. Utiliza una lente convexa doble. Ahora voy a mostrar lo que es un microscopio y cómo está compuesto, cuáles son sus partes. Y nada, el número de lentes, bueno, puede variar. Estos son los distintos tipos de microscopía óptica: normal, de campo brillante, de campo oscuro, de contraste de fases. En sí no es necesario que se aprendan absolutamente todos los mecanismos con los que funcionan estos tipos de microscopía, pero sí algunos, como normal, de campo brillante, de campo oscuro, y podría ser el de fluorescencia. En una microscopía óptica normal, lo primero que se hace es colorear nuestras muestras. Estos colorantes nos van a permitir apreciar distintas partes de la célula, ya sea el ADN o las paredes celulares. El de campo brillante es sin coloración, solamente va a pasar la luz, y el de campo oscuro eh, se suele utilizar en, en microbiología para elementos biológicos transparentes. A el de fluorescencia, bueno, lo que se hace es distintos cortes de células o de cualquier tipo de muestra,
ya sea por compuestos que tienen la misma célula o por agregados nuestros, emiten cierta energía o longitudes de onda que nosotros lo vemos como la imagen a la derecha de distintos rayos luminosos. Bueno, a este mecanismo se lo conoce como fluorescencia. Bien, microscopía electrónica. Primero vamos a ver las partes del microscopio. Bien, este es un microscopio óptico. Tenemos un ocular que tiene una lente convexa doble, vemos que para los dos lados es convexa. Tiene las lentes objetivas, también convexas dobles. Tenemos el condensador, que es con el que vamos a regular la luz que va a ingresar en nuestra muestra. Tenemos una lámpara, bueno, que va a incidir en un espejo y este espejo va a pasar por el condensador y a través del condensador la cantidad de luz que nosotros queremos que pasa a través de la muestra. Y de ahí llega a lo que es la lente objetiva. Esta lente objetiva se puede ir cambiando, ¿sí? Puede ir rotando, tiene distintas graduaciones. Y nosotros vemos a partir del lente ocular. Lo que es el aumento total por el que nosotros vemos nuestra muestra se obtiene multiplicando la capacidad del lente ocular por la capacidad de las lentes objetivas. Bueno, en cuanto al microscopio electrónico de transmisión, vemos que la forma en sí ya es distinta a lo que es un microscopio óptico, igual que el de electrónico de barrido. En estos tubos, lo que sucede es que por lo general se les hace vacío, porque no funciona con una luz visible, sino que funciona con un haz de electrones. Vemos que acá tiene un cátodo y acá tiene un ánodo. Acá lo que se van a generar son el haz de electrones que va a incidir en la muestra. Nosotros colocamos acá la muestra y en el óptico también acá. Lo que lo diferencia el microscopio de transmisión con el de barrido es que el de barrido tiene un haz más concentrado de electrones, ¿sí? Pasa como una lluvia de electrones y tampoco se lo puede ver por una ventana directamente, sino que la imagen se transmite en lo que es una pantalla. También las lentes del ocular vemos que son distintos. Acá las lentes del ocular lo que generan es un campo magnético que va a permitir que nuestros electrones no se desvíen, ¿sí? Y bueno, y al tener esto, creo que ya lo dije, una longitud de onda menor a los de la luz visible nos permite una imagen más aumentada de nuestra muestra. Bueno, un microscopio electrónico de transmisión se utiliza únicamente con cortes ultra finos de nuestra muestra y lo que hace es al enviar electrones sobre estos van a o rebotar o ser absorbidos por el objeto. Otros también los van a atravesar y de esta forma van a generar la imagen en el final del microscopio, que es lo que nosotros vamos a visualizar por la ventana. Pueden aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces y el microscopio electrónico de barrido lo que hace es mostrar una imagen tridimensional, ¿sí? Entonces, incide una gran concentración de electrones sobre la muestra y algunos se van a dispersar y otros van a generar electrones secundarios. Entonces, cada electrón secundario, cada electrón perdido, podríamos decir, de los que se dispersa, genera un píxel que es el que se va a mostrar en la imagen. Acá podemos aumentar hasta 200.000 veces nuestra imagen. Este es un glóbulo rojo obtenido a partir de un microscopio electrónico de barrido, y estas son imágenes de cortes ultrafinos de E. coli, si no me equivoco, y esto parece ser una mitocondria, a partir de microscopio electrónico de transmisión. Y eso es todo, muchas gracias. Acá les dejo el link por todo lo que hablé anteriormente, se encuentra en los hipertextos, así que pueden buscarlo y releerlo. Gracias.